En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen amanecer, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por siempre estar con nosotros desde esta hora, bien temprano, acompañándonos en el recorrido informativo en la primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a trabajar una nueva agenda, la del día jueves 11 de mayo. Hay informaciones, como siempre, importantes que destacaremos y presentaremos a todos ustedes. Y desde luego, en el desarrollo mismo de esta primera emisión, si surgen, que muchas veces es lo cotidiano, algunas otras informaciones de último momento, pues las presentaremos a todos ustedes. Son 2 horas que estaremos compartiendo desde este momento hasta las 8 de la mañana en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Agradecemos por lo demás, lo decimos casi que a diario, esa conexión que tienen, esa interacción que manejan ustedes muy amablemente a través de las redes sociales y que nosotros reseñamos y registramos, pues para que se canalicen una serie de opiniones, criterios, sobre todo el tema de servicios públicos. Y también, bueno, hay notas sociales que siempre también ponderamos en ese sentido. Bueno, pero vamos con lo significativo de la agenda. Una jornada que está desarrollándose y seguramente en el día de hoy tendremos informaciones, pues, frecuentes sobre este tema. Voy a dar los primeros detalles. Bueno, entró en vigencia la, digamos, suspensión, algunos lo llaman así, otros dicen no, es la eliminación definitiva del llamado Título 42, que daba un manto de protección al territorio de los Estados Unidos por el tema del COVID. Nace esto en el gobierno de Donald Trump y establece restricciones muy recias, muy fuertes, para que la migración, por temores a que pudiera expandirse, multiplicarse la epidemia o pandemia, como lo fue el COVID, alcanzara a la población de los Estados Unidos, que en realidad fue uno de los países con mayor número de contagiados y muertos. Bueno, esa es la excusa, no diría así, el argumento inicial de todo esto. Pero eso sirvió para limitar y restringir también la entrada de migrantes ilegales al territorio de los Estados Unidos. Y eso culminó, entra en vigencia desde hoy, pues esa eliminación del Título 42. ¿Pero qué significa? Que mucha gente generó expectativas de que una vez concluido esto, iba a poder llegar a ese territorio y encontrar lo que se llama el sueño americano. Pues no va a ser así. Sí, ciertamente han cruzado la frontera muchos, algunos han tenido la buena suerte de poder quedarse, incluso con soporte legal, otros están a la expectativa. Sin embargo, desde el proceso de desarrollo como tal, o desde el inicio de la aplicación de este Título 42, fueron deportados de los Estados Unidos más de 2.5 millones de personas que cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos desde la frontera norte de México. Pero ahora todo va a ser mucho más difícil. Ayer el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advertía que no va a haber sino una serie de limitaciones o restricciones, por decirlo menos, para que las personas que crucen la frontera tienen que entregarse a las autoridades, tienen que entrar en un proceso de revisión de datos, tienen que justificar si acaso solicitan un asilo político, que en verdad son perseguidos, y si lo hacen de manera irregular pueden ser detenidos e incluso prohibírseles que en 5 años vuelvan a intentar cruzar. Y si lo hacen, muy probablemente vayan a juicio, con condenas por estar en una situación ilegal. Es difícil, es dramático, es trágico lo que está ocurriendo. Las personas que están allí no se van de sus países, donde hay muchísimos venezolanos, diríamos que es la mayoría, por lo menos en las informaciones que se manejan lo dicen, no se van de su país porque quieren. En cada una de esas naciones donde hay nacionales frente a la frontera de los Estados Unidos, pues hay personas que han pasado y pasan penurias,
una situación difícil desde el punto de vista económico y social, pero definitivamente esto le ha generado a los Estados Unidos y le está generando un gran problema. Entonces, para aquellos que todavía siguen movilizándose, porque los hay en forma masiva, aquellos que todavía, venezolanos incluso, que en un número de 30.000 en los primeros 4 meses de este año cruzaron la selva del Darién para recorrer toda Centroamérica y llegar a México para ver si pueden llegar a los Estados Unidos, pues las noticias no son las mejores y los augurios pueden ser muy severos. ¿Se van a presentar deportaciones masivas? Muy probablemente sí. Se van a rechazar solicitudes de asilo por razones políticas, porque muchos esgrimen que son perseguidos en cada uno de los países, en fin, y que están en una situación de vulnerabilidad. Bueno, la autoridad migratoria de los Estados Unidos pues tendrá que definirlo, tendrán que entregar una documentación que justifique, pero lo más probable es el pronóstico que en la mayoría de los casos estas personas no van a estar en territorio de los Estados Unidos, serán deportadas a México y luego México verá cómo negocia con gobiernos de los diferentes nacionales para ver si los regresa a su país o si le abre espacios, en este caso, para trabajar. Esto ha sido un proceso engorroso, difícil, de negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y México. México, por ejemplo, en algún momento dijo, bueno, yo recibo a los que deporten en la medida que ustedes, el gobierno de los Estados Unidos, nos dé la oportunidad o les dé la oportunidad a mexicanos de legalizar su situación y a otros cruzar la frontera para trabajar, que es común y cotidiano en ese espacio. Además, no es algo novedoso, es un tema histórico de muchísimos años. Entonces, bueno, entra en vigencia esto y, bueno, en ese sentido habrá que esperar el desarrollo de las noticias. Seguramente habrá problemas, será caótico, hay una concentración de miles de personas en la frontera, tienen necesariamente que entregarse. Si no se entregan y tratan de huir, serán detenidas y serán deportadas de inmediato. Así que la situación va a ser dura, muy dura en ese sentido. Así que hay que estar, por ello digo, hoy en el inicio de todo este proceso, muy pendientes del desarrollo informativo, porque se van a presentar dificultades. Por lo demás, hemos presentado testimonios de la situación crítica y, como decíamos, dramática que viven fundamentalmente venezolanos en ese sentido. Así que, bueno, pendientes. Seguimos, bueno, recorriendo la agenda del día de hoy. Hay otras informaciones. Vamos a algo muy concreto que tiene que ver con el espacio político venezolano. Ayer se pronunciaron dirigentes políticos, uno de ellos precandidato para participar en el proceso de escogencia de una opción para 2024 en el proceso de primarias del 22 de octubre, que en este caso fue Enrique Capriles, que dijo que él está de acuerdo y se pronunció favorablemente por la participación del Consejo Nacional Electoral en el apoyo técnico para ese episodio que ha sido convocado y que se canaliza a través de una Comisión Nacional de Primarias. Hizo lo mismo a favor del CNE el gobernador del estado Zulia, que no se sabe si se lanza como precandidato para participar en ese evento. Sin embargo, él está de acuerdo con el CNE, dijo además, bueno, que sí, UNT, que es su partido, Unión Un Nuevo Tiempo, si va a lanzar un candidato para participar y competir, pero está de acuerdo. Y otros, pues, comienzan a asomar esa posibilidad. Hay otros, eso sí, que no están de acuerdo, que tienen temor, que no consideran que el CNE debe involucrarse en ese proceso que es muy de la oposición. Sin embargo, la respuesta, como por ejemplo la ayer de Rosales, dice, bueno, pero ¿cómo no van a participar con este CNE si es el mismo que va a supervisar el proceso electoral del año 2024 y es el mismo con el que se escogieron a candidatos que luego se transformaron o se convirtieron en gobernadores, como el propio Rosales o en el estado Barinas? Eso es un tema muy controversial, pero es un tema de los dirigentes políticos de la oposición. Continuamos. Chevron. Importante esto porque la actividad de esta petrolera estadounidense está generando cierta dinámica y movilidad en la economía venezolana, sobre todo en el mercado cambiario. Su presencia ha sido notable
en ese sentido con la colocación de recursos en las mesas de dinero que maneja el Banco Central de Venezuela. ¿A qué viene todo esto? Bueno, Chevron hace cálculos de cómo estarán las cosas en su trabajo reanudado en asociación con Petróleos de Venezuela. Calcula que hacia finales de este año debe estar produciendo 160.000 barriles diarios. Y la proyección hacia el año 2024 es que Chevron en esta asociación con PDVSA pues podrá producir aproximadamente unos 200.000 barriles por día. Es una buena noticia porque, bueno, para el sector laboral venezolano, para el sector que está en esa empresa, en el aporte que tiene que dar al fisco nacional, en fin, y esto que ya mencionábamos, su participación pues en el mercado cambiario, que ha sido notable para tratar de mantener pues algún equilibrio. Bueno, ya veremos cómo es el desarrollo de las cosas. Siguen las informaciones despuntando en esta agenda. Vamos de nuevo con el tema económico. Ayer se conoció la información que maneja el Observatorio de Gasto Público de SEDICE, que es un organismo de la empresa privada. Ellos hacen un seguimiento de los precios de 61 productos de una cesta básica o fundamental que ellos tienen en ciudades como Caracas, Maracaibo y Valencia. De acuerdo a la información que se publica, casi $500 mensuales sería la cesta para una familia de 3 personas y tendrían cada uno de esos integrantes tener ingresos apreciables para poder dar esa cobertura. Exactamente son $497,95 el monto de esa cesta fundamental. Pero de acuerdo a ese estudio, pues hay algunas ciudades que son más caras que otras. La capital, Caracas, pues es la más cara. Luego le sigue Maracaibo y en tercer lugar la ciudad de Valencia, la capital del estado Carabobo. Otra información importante que destacamos en esta jornada en desarrollo, viene información de los Estados Unidos. El homicida, que ya tiene cargos en su contra, que podrían ser modificados, por cierto, el homicida de 9 venezolanos con un saldo adicional de 10 heridos. Este señor George Álvarez, pues tiene, luego de la revisión de sus antecedentes, casos donde se le imputó por 17 cargos criminales. Sigue investigándose si estaba bajo los efectos de las drogas, por lo menos en su torrente sanguíneo sí se encontraron rastros de consumo de cocaína, de marihuana y también de otros estupefacientes. Esto lo lleva a un segundo examen y si se determina que el consumo de drogas, en este caso, fue determinante en el arrollamiento de estas personas que estaban allí en Brownsville, en Texas, pues se cambiaría la imputación para una más severa. Vamos a otros temas internacionales. Bueno, desde Nicaragua, ¿qué ocurre? Ha sido disuelta la Cruz Roja nicaragüense y pasa a asumir sus bienes y activos el gobierno de Daniel Ortega. No se ha pronunciado todavía la Cruz Roja Internacional, pero esto ha levantado todo un debate internacional por la forma como actuó y cómo la Asamblea Nacional o Parlamento de ese país tomó la decisión. Otras informaciones, hablando de una Asamblea Nacional, esta vez la de Ecuador. Bueno, Guillermo Lasso anunció ayer que se presentará para defenderse frente al juicio político que tiene en ciernes. Se le acusa de presuntos hechos de corrupción. Y otra noticia importante viene de nuestro vecino de Colombia, donde miles de militares y policías vestidos de uniforme, policías y militares en situación de retiro, protestaron en la Plaza de Bolívar frente al Palacio de Nariño en Bogotá. Protestaron contra el gobierno de Petro, gritaban fuera Petro. La situación es tensa, derribaron pendones, en fin, la situación fue complicada, pero fueron miles que, bueno, estuvieron en el frente de batalla en su momento, enfrentados a los grupos criminales, a las guerrillas narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y como la relación de Petro con las Fuerzas Armadas y la policía no es en este momento lo más fluida, el hecho de que este volumen de personas se concentraran allí en la Plaza de Bolívar de Bogotá, pues generó alguna inquietud. Deportes. Bueno, los venezolanos siguen actuando de manera notable. Eduardo Rodríguez hizo su cuarto juego seguido con victoria. Lanzó tremendamente contra los Guardianes de Cleveland. También Gleyber Torres Rodríguez juega con los Tigres de Detroit.
También Gleyber Torres, pues tuvo una notable actuación con los Yankees y así otros jugadores. Bueno, vamos a sumarle a todo esto otras informaciones que están preparadas para presentarlas a todos ustedes en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a comenzar con un tema legislativo. La Asamblea Nacional pues ha recibido más de 15.000 propuestas durante consultas públicas del proyecto de ley orgánica contra la discriminación. Seguimos. Mérida. En ese estado, pensionados y jubilados protestaron en rechazo a la crítica situación económica que padecen. Continuamos con un tema de comunidad. Vecinos de Los Nuevos Teques en el estado Miranda en riesgo de quedarse incomunicados debido a que sigue socavándose la vialidad, una situación realmente difícil. En tema internacional, nos vamos a Ecuador. 3 personas detenidas en ese país por presunto tráfico de migrantes. En el segmento de la entrevista estaremos compartiendo con Adán Celis, vicepresidente o primer vicepresidente de Fede Cámaras, y también es candidato a la presidencia en las elecciones que habrá en la Asamblea Anual el 21 de julio en Maracaibo. Y en lo actual, que es el segmento de arte y espectáculos, guionistas de los Estados Unidos esperan negociación del sindicato de directores y que éste presione a los estudios para llegar a un acuerdo. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Siempre tenemos un recorrido por las corresponsalías, titulares de la prensa internacional. También, pues, lo que vaya llegando, como decíamos al principio, a nuestra mesa de trabajo, información del tiempo y también lo que ustedes siempre muy amablemente pues canalizan a través de las redes sociales de Televen. Así que, Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 11 de mayo de 2023. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. Salmerón, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa, ya acá listos para iniciar la jornada y hacerlo como debe ser, de manera informada. Así que vamos a comenzar con la revisión de diarios que circulan a nivel nacional. De inmediato. Tenemos la portada del diario 2001. Su titular principal la mañana de hoy nos informa lo siguiente. Estados Unidos alista arrestos masivos de migrantes. La policía migratoria se prepara para detener a los ilegales que ingresen al país norteamericano. Las autoridades confirman que la frontera con México permanecerá cerrada luego de la finalización del título 42. Exhortan a los viajeros a no dejarse engañar por los coyotes. Hay pocos espacios seguros para las mujeres. Es un reportaje que tiene acá el diario 2001. Señalan que la casa, la oficina y el gimnasio son algunos lugares donde las féminas pueden ser víctimas de abuso y también de acoso sexual. Tema político. 3 opositores piden apoyo del Consejo Nacional Electoral para las primarias. Capriles, Rosales y Rauceo expresaron que es necesaria la logística del ente comicial para llevar a cabo las votaciones. También en esta portada tenemos la siguiente información. Lamentable, fallece el periodista Apolinar Martínez. El comunicador fue director de Meridiano y también del diario que estamos revisando, 2001. Paz a su alma, al colega Apolinar Martínez. Y finalizamos con la gráfica central. Dice: Spider-Man recibe bendición papal. En la audiencia general con los fieles, el sumo pontífice saludó a un sujeto disfrazado como el hombre araña, quien le obsequió la máscara de su indumentaria. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario El Universal para este día. Asamblea Nacional recomienda al Ejecutivo aprovechar la quema del gas. Es el principal titular. Dice que presentará al Ejecutivo un informe con datos de interés y recomendaciones especiales para aprovechar la quema del gas. También tenemos en esta portada: Lula presentará plan para resolver conflicto de Ucrania en el Grupo de los 7. Dice que Lula dijo que ha planteado su idea de crear un grupo de países mediadores. Más abajo tenemos esta información que acapara la atención el día de hoy. Nuevas normas migratorias en Estados Unidos. Tienen la fotografía, esto a propósito
del fin de la vigencia de la normativa conocida como Título 42. De vuelta a nuestro país, Benjamín Rauseo prioriza que el CNE realice las primarias de la oposición. Más abajo, absueltos 14 tripulantes del avión retenido en Argentina. Además, se reseña esta portada: juez de Brasil amenaza con suspender servicio de Telegram. Perú en estado de emergencia en 20 regiones por brote de dengue. Vamos con la portada ahora del diario El Nacional. Atención con esto, Estados Unidos promulga una nueva norma que restringe el acceso al asilo. ¿De qué va esto? Bueno, la regulación que va a entrar en vigencia este jueves califica como no aptos para asilarse a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera con México y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia los Estados Unidos. Con relación a este tema tenemos lo siguiente: Colombia deportó a 19 venezolanos que viajaban en lancha hacia Nicaragua. Seguimos revisando más de esta portada. Jubilados de educación recibirán un bono de 10.000 bolívares prometido en el año 2022. Y en materia internacional, Donald Trump apelará a condena que califica de interferencia electoral. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos abren con este tema de las altas temperaturas en el país. Ha habido distintas versiones en los últimos días. Dice el titular: vienen lluvias y se van calorones. El INAME pronostica que esta misma semana arrancarán las precipitaciones. Dice que el gerente general de meteorología del INAME, Ángel Graterol, explicó que el cambio en las condiciones va a bajar las temperaturas en todo el territorio y precisó que estas han alcanzado 33 grados centígrados en Caracas. También se reseña en esta portada: empresas francesas buscan alianzas de negocios en Venezuela. Más abajo, con fotografía, le meten mano a los Caracas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez inspeccionó trabajos de restauración que se realizan en la ciudad vacacional Los Caracas, en La Guaira. También se reseña: Asamblea Nacional reformará ley de vivienda. Más abajo, Venezuela estrecha relaciones con Burkina Faso. También Reparación Mayor recibe planta de agua en Naiguatá. Además, un reporte especial: compraventa de vehículos requerirá visado del SAREN. También se destaca en esta portada el tema internacional: exigen a Estados Unidos cambiar su política migratoria, y Liga Árabe pide investigar los crímenes de Israel. Vamos a revisar información en materia deportiva. La portada del diario Líder nos informa que nadie mejor que Irod tiene récord de 4-0 en los últimos 6 salidas, con 41 ponches en 41.2 innings y 0.43 de efectividad. Ayer silenció a Cleveland en 7 entradas. Bueno, y llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Fíjense que al regreso vamos a revisar la prensa regional y también haremos contacto, ya ellos están listos, con nuestros corresponsales. Y antes de la pausa, una muy triste noticia. En Nigeria, una embarcación que transportaba a 40 niños se hundió en un río del estado de Sokoto. Hasta el momento, los rescatistas han recuperado 15 cuerpos de los infantes fallecidos. Es costumbre que los niños que habitan ese pueblo cercano al río lo crucen para ir al lado norte, cortar leña y regresar para venderla. Las autoridades continúan con la búsqueda, pero descartan que alguno pueda encontrarse con vida. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Miranda con la portada digital del diario Avance. Ellos tienen una gran fotografía, la titulan "Piden cambio de bomba". ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. Salir de la estación de servicio La Matica y ser ubicados en El Limón y Cumbre Roja es la solicitud que hacen los conductores del transporte público de los Altos Mirandinos. Alegan que en el sitio donde vienen equipando desde 2020, ubicado en el kilómetro 25, colapsa con las colas. Más abajo: gobernador transferirá $1 millón para obras este viernes. Además, 6 años de cárcel por abusar sexualmente de una niña de 9 años. Con fotografía, otro suceso: muere mujer en choque.
Vamos a revisar ahora la portada del diario Yaracuy. Al día circula en Yaracuy. El titular principal dice: Chevron ejecutará segunda fase del plan para potenciar la producción petrolera. Esto según reportes de la agencia de noticias Reuters. En la gráfica principal tenemos lo siguiente: rehabilitan 2 quirófanos en el Hospital Central. Fueron rehabilitados los quirófanos 3 y 4 del área de recuperación de planta del Hospital Central Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe. El anuncio fue hecho durante una visita que realizó la ministra de Salud, Magali Gutiérrez. Veamos qué trae la portada de Nuevo Día. Circula en Falcón. Ellos titulan: venezolanos en el exterior podrán votar en primarias. Se reseña la nota que el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, informó que más de 3 millones de venezolanos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al sufragio en los comicios de las primarias de la oposición. Más abajo con fotografía, acuerdo galo-venezolano. También se reseña en esta portada: servicios públicos deficientes. Prestadores turísticos de Paraguaná expusieron ante autoridades regionales las debilidades que les afectan para continuar desarrollando la actividad en la región. Entre ellas, la deficiencia de los servicios públicos. Ahora veamos otras informaciones también resaltantes que ocurren en distintas entidades de nuestro país. Iniciamos este recorrido en el estado Cojedes con nuestra compañera María Bolívar. Adelante, María, buen día, cuéntanos. Buenos días. En el estado Cojedes y con la participación de más de 350 funcionarios de diversos organismos, finalizó el operativo de seguridad especial realizado en 10 comunidades de la zona sur de San Carlos, sectores en donde se han registrado mayores incidencias delictivas. Asimismo, el comisionado Fernando Mendoza, comandante de la Policía del Estado, indicó que este operativo finalizó de manera exitosa sin que se presentara ningún inconveniente. Hola, buenos días. Desde el estado Sucre amanecemos informándoles que en prevención a la temporada de lluvia se ha estado inspeccionando la troncal 10 a la altura del municipio Andrés Eloy Blanco por parte de Protección Civil en conjunto a la Dirección Municipal a fin de verificar el estado de las quebradas, canales, ríos, alcantarillados. Por su parte, la alcaldía de Casanay anunció labores de canalización, rehabilitación de puentes, limpieza, dragado, mantenimiento de los ríos y bordes de carretera, con el objetivo de disminuir futuras afectaciones por lluvias. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Antes, ya usted sabe lo que le voy a preguntar. Toda Venezuela espera su respuesta. Le tengo la respuesta. Son las 6:35 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y también los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. No se aparten, enseguida estaremos de vuelta. Iniciamos la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en Honduras. Tenemos la portada del Mundo. Hay un titular que recoge declaraciones de la presidenta de esa nación, Xiomara Castro. Ella ha ordenado una investigación exhaustiva para identificar a los promotores y financiadores de una protesta que se está llevando a cabo en contra de la ley de justicia tributaria en esa nación. Diario El Atacama, que circula en Chile, que trae en su portada digital, pues el siguiente titular: el Ministerio de Obras Públicas propone a los trabajadores de VIXA, que es la empresa de construcción de obras viales y civiles, interponer demanda. Dice el sumario que este ente espera oficio que les permita acceder a los dineros que están retenidos. Además, indagan denuncia por maltrato animal en Copiapó. Vamos a revisar ahora información de España. Tenemos la portada del periódico. Uno de sus titulares dice lo siguiente: el gobierno activa un plan de urgencia frente a la sequía. Un consejo extraordinario aprobará ayudas al campo y nuevas obras. El partido PP ve electoralismo tras esta iniciativa y exige una conferencia de presidentes. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. La Guaira estará parcialmente nublada, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 36.
Barcelona totalmente soleada, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 34. Barinas parcialmente nublada, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 37. Recuerde usted, este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.ve. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno amigos, vamos a comenzar la revisión de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, con una denuncia que hace el señor Carlos Pereira. Siguen las largas colas en el estado Lara para surtir gasolina. Por acá también escribe Evelia Zambrano y hace una denuncia similar, con colas largas y crueles en San Cristóbal para surtir combustible. También el señor González escribe y dice que tienen 3 meses con sus ahorros retenidos, hacen un llamado a la SUNACRIP, están hablando de las personas que han hecho ahorros en Petro. También por acá Luis Hub nos dice a las 6:05, atentos, camión accidentado en la curva de Fospuca en la bajada de Tazón, libre el resto del trayecto a Caracas, estamos hablando de la autopista regional del centro. Allí tenemos las guacamayitas que nos acompañan todos los días y mira, nos mandaron una cajita de donas para todo el equipo, gracias. Coloridas esas donas, bueno, muchas calorías, luego a lo largo del día quemaremos esas calorías, ¿verdad?, de las donas. Así es. Carlos Fernández, ¿qué vamos a si tener? no se queman, ¿qué vamos a hacer? No, salen unas donas. No es tan fácil. Si no se queman, no hay que hacer mala vida. Si no se queman, salen unas donas. Otras donas. Carlos Fernández. No, caucho, pues. ¿Qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, resumiremos de inmediato titulares. Vamos a encabezar todo esto con esta situación que a partir de hoy entra en vigencia. Es decir, se elimina, finaliza el título 42 que surge en el gobierno de Trump para restringir por razones del COVID a los migrantes que se pudieran haber entrado o que pretendían entrar al territorio de los Estados Unidos. Pero al final de cuentas no significa que hay flexibilidad. Se generaron muchas expectativas y resulta ser que ayer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció que serán aún más severas, más fuertes las medidas para restringir la entrada pues, de migrantes que se concentran por miles en la frontera entre México y los Estados Unidos. Seguramente pues, se presentarán situaciones irregulares. Los que logren o intenten al final de cuentas cruzar serán detenidos o tendrán que entregarse a las autoridades. Pueden ser deportados de inmediato. Otros tendrían que llevar algún tipo de papel que justifique una solicitud de asilo. Así que bueno, no va a ser sencillo. Y aquellos que siguen generándose expectativas, recuerden que ahora la situación va a ser mucho más rigurosa. De eso no hay dudas. Hay acuerdos también que se establecieron entre el gobierno de Estados Unidos y México para hacerle seguimiento y evaluar la situación. Bueno, mientras tanto, ayer en el estado de la Florida se aprobó otra ley que restringe y limita supervisión en los trabajos, en fin, y una serie de limitaciones también para la cobertura en el área de salud para los migrantes irregulares en el estado de Florida. Esto se pone difícil, ¿eh? Bueno, seguimos. Vamos con información local que tiene que ver con la política. En este caso, dirigentes políticos e incluso un precandidato presidencial, Enrique Capriles. El otro que se pronunció en este sentido fue Manuel Rosales. Bueno, estos dirigentes políticos consideran que es necesaria la participación del Consejo Nacional Electoral en el proceso de primarias del 22 de octubre, situación que cuestionan algunos otros precandidatos y dirigentes políticos de la oposición. Seguimos. Chevron pronostica que cerrará su producción este año acá en Venezuela en 160.000 barriles por día. Adicionalmente, pronostica que aproximadamente por la dinámica del trabajo que va realizando en la faja petrolífera habrá, y también en el estado Zulia, aproximadamente 200.000 barriles por día de producción. Otras informaciones que destacan, el Observatorio de Gasto Público de SEDICE, que es un organismo del sector privado, estima que durante el mes de abril el costo de una canasta básica que contiene 61 productos se ubicó cerca de los $500, 497,95. ¿Cuáles son las ciudades más caras? Caracas, la capital, le sigue Maracaibo y luego la ciudad de Valencia, la capital del estado Carabobo.
Tenemos información internacional. Esta persona que atropelló y mató a 9 venezolanos y dejó a otros tantos heridos, 10 en este caso, George Álvarez, pues este señor resulta ser que cuando revisaron sus antecedentes tiene aproximadamente 19 cargos de criminalidad en el pasado. Se está investigando, se sigue investigando en realidad si estaba bajo el efecto de las drogas, el alcohol u otras anfetaminas. Bueno, otros temas internacionales. Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega disuelve la Cruz Roja en ese país y asume los activos y bienes. Vamos a ver si hay pronunciamiento de la Cruz Roja Internacional. Le acusa de haber, de alguna manera, apoyado las protestas. Todo ello porque atendió a los heridos de las protestas que dejaron decenas de muertos en Nicaragua. Recuerden, eso fue hace unos pocos años atrás, recientemente, diríamos mejor. Bueno, también tenemos que desde Ecuador, el presidente Guillermo Lasso dice que se presentará en la Asamblea Nacional, que es el parlamento de ese país, para defenderse de las acusaciones sobre corrupción. Se aprobó un juicio político en contra de él. Mientras tanto, en Bogotá, Colombia, se concentraron en la Plaza de Bolívar miles de policías y militares retirados con sus uniformes protestando contra el gobierno de Gustavo Petro. Tema deportivo. Bueno, los venezolanos siguen haciendo de las suyas. Eduardo Rodríguez lanzó un juego extraordinario ayer con los Tigres de Detroit. También Gleyber Torres, un gran comportamiento pues con los Yankees de Nueva York. Y en fútbol, la segunda semifinal de la UEFA Champions, el partido de ida, como suele llamarse, el primero de ellos lo ganó el Inter de Milán sobre el AC Milan, su contrincante histórico en la Liga Italiana. Así que bueno, pendientes. En el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con Adán Celis, quien es primer vicepresidente de Fede Cámaras y aspirante a presidente del máximo organismo empresarial del país. Y cerraremos siempre con arte y espectáculos. Al regreso, Cruz Vila y Adrián Barros con las informaciones y sus detalles. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias Carlos. Bueno, 6:47 minutos, arrancamos desde este lado del estudio, cargadísimos de información el día de hoy. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Cruzmila, muy buenos días para ti, buenos días señores televidentes, compañeros, un gusto como siempre acompañarles hasta hora de la mañana. El 11 de mayo de 1868 se firmó el Tratado de Antímano, que buscaba poner fin al enfrentamiento entre las fuerzas federalistas de Juan Crisóstomo Falcón y los azules de José Tadeo Monagas. Amigos, vamos a hacer una pausa, pero al regreso, entre las informaciones destacadas, tenemos que el partido Un Nuevo Tiempo aún no ha definido su candidato para las primarias de la oposición. Esto y más a la vuelta. Continuamos con las informaciones en Estados Unidos. El informe toxicológico realizado a George Álvarez, el conductor que mató a 9 migrantes en Texas, arrojó presencia de cocaína, benzodiazepinas y marihuana. La policía de Brownsville indicó que este primer estudio no registra los niveles de droga que se encontraban en el cuerpo de Álvarez, por lo que se procedió a un segundo examen. Al tener los resultados, el fiscal del distrito del condado de Cameron podrá modificar y agregar los cargos que se le imputarán a Álvarez, que hasta el momento son 8 por homicidio, además de estar solicitado previamente por las autoridades por asalto con arma de fuego. Bueno, y mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos promulgó este miércoles una nueva norma que permite rechazar el asilo a aquellos migrantes que crucen de forma irregular la frontera con México y que no hayan pedido la protección luego de transitar por un tercer país. El reglamento, que forma parte de las recientes medidas tomadas por la administración de Joe Biden, se comenzará a aplicar a partir de hoy, cuando se tiene previsto el levantamiento del título 42. En este sentido, las autoridades indicaron que se ofrecerán alrededor de 1.000 citas diarias para solicitar el asilo por vía legal a través de una aplicación móvil. Las personas que desacaten la regla serán calificadas como no aptas para recibir la protección y podrán ser deportadas, enfrentar cargos penales o tener prohibida la entrada a territorio estadounidense durante 5 años. Por su parte, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, firmó una reforma que impide que las autoridades
emitir tarjetas de identificación a personas indocumentadas. La ley también establece un aumento de penas por los delitos vinculados a la trata de personas, además de reforzar la base de datos federal para comprobar el estatus de los migrantes. Por su parte, el alguacil del condado de Rockland, al norte de Nueva York, advirtió que prohibirán el paso a cualquier autobús que traslade migrantes hacia esta localidad, luego de obtener una orden judicial que brinda la restricción temporal contra la reubicación de extranjeros por mandato del alcalde Eric Adams. El anuncio viene dado después que el pasado fin de semana se declarara un estado de emergencia ante el aumento de la población migrante que se ha establecido en esta jurisdicción. Cambiamos de tema. La vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con varios representantes del movimiento de empresas de Francia para establecer diversas alianzas estratégicas. La reunión, que tenía como objetivo principal promover una economía diversificada y productiva, contó con la presencia también del presidente de la Estatal de Petróleos de Venezuela, Pedro Tellechea, y el presidente de la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana, Héctor Silva. También estuvieron presentes miembros de la empresa francesa Davexport, así como de la Cámara Francesa Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura. Cambiamos de tema. En los primeros 4 meses del año se reportó una reducción del 25% en el consumo de los alimentos. Así lo dio a conocer la presidenta de Concecomercio, Tiziana Polesel. Indicó que las fallas de electricidad y la escasez de gasolina hace que el comercio tenga menos actividad. Agregó que diversos establecimientos de comida están evaluando cerrar sus puertas debido a las pocas ventas. El día de ayer falleció el periodista deportivo Apolinar Martínez, exdirector de los diarios Meridiano y 2001. Martínez nació en 1938 en Tucupita, en el estado Delta Amacuro. Desempeñó labores periodísticas en diversas emisoras como Radio Rumbos, Radio Sensación, Radio 1, Radio Sintonía y Radio Continente. Entre los eventos más importantes que cubrió a lo largo de su carrera están los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. El velatorio del periodista Apolinar Martínez se realizará el día de hoy en la funeraria Loira del Paraíso, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En minutos más, información. La Asamblea Nacional ha recibido más de 15.000 propuestas durante las consultas públicas de la Ley Orgánica contra la Discriminación. Desde la comisión encargada aseguran que las mujeres han pedido mayor participación por ser de los grupos sociales más afectados. Todas las comunidades se reconocen y si hay alguna comunidad, que además es el llamado que hacemos, no ha hecho su aporte, hay algún sector que se sienta aún discriminado, sector con alguna discapacidad, sectores que están detenidos en algún espacio de reclusión a nivel nacional, comunidades de algún sector, de algún territorio del país, no se ve, no se encuentra, vengan y hagan su aporte. Hemos abierto las puertas del Parlamento precisamente para seguir construyendo el camino en el marco del Estado Social de Derecho y de Justicia. La comunidad LGBTIQ+ está incluida en esta consulta pública. Según Axel Torres, la ley debería avanzar en materia de salud para los miembros de la comunidad, así garantizar los tratamientos, al igual que el tema de las sanciones. Por primera vez que nuestra comunidad LGBT va a estar vinculada en una ley de tan importancia y nos preocupa enormemente el tema de las sanciones, cuál va a ser el procedimiento y por eso estamos dando todos nuestros aportes. El 30 de este mes finalizará la consulta pública y posteriormente se realizará el informe que será discutido en plenaria y así pueda ser aprobado. Harley Monseguilemán, Televen. El partido Un Nuevo Tiempo no ha definido su candidato para las primarias de la oposición que la oposición celebrará el próximo mes de octubre. El presidente de la tolda política, Manuel Rosales, aseguró que aún están en el lapso que da la Comisión Nacional de Primarias para decidir.
Aunque ya se inició la preinscripción de aspirantes al título de candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, el partido Un Nuevo Tiempo no confirmó la postulación de Manuel Rosales u otro dirigente para representar al partido en las primarias. Un Nuevo Tiempo tiene igual derecho, tiene una camada importante de líderes para escoger un candidato, pero si algo nos diferencia dentro de la política del día a día es que nunca estamos presionados ni por la emoción ni por la prisa. Estamos dentro del lapso que establece la Comisión Electoral. Sobre la participación técnica del CNE, se asegura que el diseño electoral no pertenece a un sector en particular y se muestran a favor de su implementación en la consulta interna de la oposición para que sea una réplica de los comicios de 2024. Las elecciones primarias tienen que ser lo que más se parezca a las elecciones presidenciales. Lo contrario es estar engañándonos nosotros y engañando a la gente. No estamos en tiempos de construir alternativas para que terminen mal los procesos. No estamos en tiempo de armar un andamiaje que pudiera convertirse en una gran trampa donde nadie gana y donde todos vamos a perder. Se espera que a más tardar el 24 de mayo se dé a conocer quién será el abanderado del partido Un Nuevo Tiempo de cara a las primarias opositoras. Mardoley Prim, Televen. Al menos 4 edificios están en riesgo de quedarse incomunicados debido a los daños que presenta la vialidad en los nuevos teques Ruta 2 del estado Miranda. Los vecinos señalan que cada mes el asfalto se hunde más. Son al menos 8 huecos en 2 calles de este sector que presentan este problema de hundimiento, según nos denunciaron los vecinos. Ellos mismos han tenido que ubicar estos conos que ven en pantalla para evitar que los carros pasen por acá, pues temen que colapse este tramo. Aseguran sentirse desasistidos por parte de las autoridades. Tenemos un hundimiento ahí y por aquí ya también se está hundiendo. Y la calle de arriba está igual, en las mismas condiciones. Vinieron de la alcaldía, vinieron de la gobernación, estuvieron aquí tomando fotos, haciendo informes, pero hasta la fecha nadie ha llegado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más o menos 4 o 5 meses. Estaba en aproximadamente un hundimiento de 5 grados. Estaba superficial y todo eso, ¿no? Un diámetro aproximado de como de 2 metros. Ya por hoy, la condición que se presenta ya aparente como unos 45 grados de hundimiento con respecto al plano que se tiene. Entonces, el problema es que en cualquier momento puede crearse un colapso, porque ya está a la profundidad. Temen que la situación empeore con la venidera temporada de lluvias. Además, tienen una severa escasez del servicio de agua por tuberías. Llega cada 21 días, antes dejaban 2 días. Ahora se ha convertido los 2 últimos meses en que nos ha llegado un solo día cuando viene de la calle. Todos los días lidiar con eso. El condominio hipercaro porque son cisternas de $40 cada camión que tenemos un día así, o sea, 3 veces de por medio. Lamentan que lo único que le garantiza Hidrocapital sea el cobro puntual de la factura. La factura que no se paga son como 5.000 aproximadamente la factura. ¿Y no gozan del servicio? Sí, no se goza del servicio, porque ahí es donde está el tema. Cada 21 días que se suministra agua. Además de que están obligados a comprar cisternas, los camiones no suben debido al inminente colapso del pavimento. Con el camión de recolección de basura ocurre igual. Vecinos de la Ruta 2 de los Nuevos Teques también denuncian que Corpoelep se olvidó de la sustitución de la iluminación pública. Señalan que hasta el momento los postes solo sirven de adorno. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En el estado de Mérida, un grupo de pensionados y jubilados de la administración pública protestaron en rechazo a la crítica situación económica que padecen.
Personal jubilado del sector salud, educación y demás instituciones salieron a las calles para exigir que se respete la Constitución Nacional. Hicieron énfasis en los artículos que reflejan salarios y prestaciones sociales dignas. Hasta hace poco uno con $50 podía, y estamos hablando de dólares porque 100 bolívares más, uno podría hacer un pequeño mercado que te duraba 20 días. Ahora no, ahora si tú no llevas más de $100, tú no consigues hacer un mercado completo. Además, no es solamente el mercado de comida. Acordémonos que nosotros también utilizamos papel toalé, desodorante, una cantidad de cosas que no vienen en ninguna caja CLAP, ni los ves tú por ninguna parte y son carísimas. Expresaron que fueron más de 30 años durante los cuales prestaron su servicio al Estado y actualmente ni siquiera pueden comprar comida y mucho menos medicamentos. El sueldo que yo tengo en la universidad es totalmente simbólico. Es algo así como una limosnita que nos dan. ¿Y las medicinas? Si yo te cuento, una medicina mía nada más de la atención me vale 200.000 bolívares. ¿Con qué salario o con qué pensión compro yo eso? O sea, o como o tomo la medicina, una de las dos. Y eso es lo que nos está pasando a toda la gente que está aquí. Señalaron que continuarán reclamando para que se respeten sus derechos y algún día sean escuchados por quienes tienen la capacidad de resolver las condiciones económicas de las personas mayores del país. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. En el municipio Girardot del estado Aragua fue restaurado el Paseo de la Madre María de San José en el marco de las actividades por el 28º aniversario de su beatificación. El alcalde Rafael Morales informó que entre los trabajos realizados se encuentra la recuperación de la fachada, el este de la sede de Danzas Aragua, las instalaciones del centro comercial La Capilla, instalación de inmobiliario urbano, siembra y paisajismo, recuperación del sistema integral del alumbrado público, demarcación vial y restauración de los volardos de seguridad. Asimismo, mencionó que se está haciendo un importante trabajo en el templo. El alcalde estuvo en compañía del director de Cultura José Luis Beroe, el ingeniero municipal José Quijada y la arquitecta Yanek Morales, quien precisó que se están haciendo unos cambios considerables en la calle Santos Michelena, desde la calle Mariño hasta la López Aveledo. Por su parte, Beroe sostuvo que esto será un encuentro cultural para el municipio Girardot. Un trabajo en conjunto con el gobierno regional y nacional en el marco de la recuperación del patrimonio histórico del casco central de Maracay. Desde el estado Aragua, Alejandra Durán, Televen. En el estado Cojedes se realizó la 13ª caminata por la salud y la vida en el marco del Día Internacional de la Enfermería. Como cada año, el gremio de la enfermería recorrió las calles de San Carlos hasta llegar al hospital Egor Nucete. Esto para conmemorar el natalicio de Florence Nightingale, precursora de las enfermeras. A ella le agradecemos esta importante profesión como es la de cuidar a los enfermos, y a ella hacemos todas estas actividades alusivas, por supuesto con la participación de nuestras colegas. Otra de las actividades que se inició hace 2 días fue una venta de proteínas donde se busca satisfacer un poco las necesidades de nuestras colegas enfermeras y enfermeros. Feliz de pertenecer a este gremio donde estamos dando salud, donde estamos dando vida, donde nosotros como enfermeras y enfermeros damos el apoyo a esos pacientes que vienen acá con sus necesidades. Aquí nosotros estamos para ayudarles, para apoyarles. Asimismo, invitaron a la colectividad a participar en las actividades centrales a realizarse el próximo 12 de mayo en la Iglesia Inmaculada Concepción, donde celebrarán la Misa de Acción de Gracias. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Y el Consejo Municipal de Baruta, en el estado Miranda, aprobó en primera discusión una ordenanza para la creación y promoción de áreas que permitan la atención inmediata a los habitantes de esta jurisdicción en caso de ataque cardiorrespiratorio. El presidente de la Cámara Municipal, Luis Aguilar, señaló que el instrumento legal tiene el objetivo de establecer espacios públicos o privados donde estarán a disposición todos los elementos y equipos médicos necesarios para la atención de los ciudadanos. La propuesta será promulgada por el alcalde del municipio, Darwin González, luego de que se realice su segunda discusión.
850 familias del estado Miranda serán beneficiadas con la instalación del servicio de Internet en el complejo habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ciudad bicentenario ubicada en Santa Teresa del Tuy. La compañía inició la instalación de fibra óptica con el fin de mantener al urbanismo comunicado con Internet de alta velocidad. En el operativo se comercializarán los planes que serán adquiridos por los habitantes del complejo. Y autoridades inspeccionaron 4 de los aeropuertos más importantes del país, esto con el objetivo de evaluar el servicio, la infraestructura y el equipamiento de estos terminales. El viceministro de Transporte Aéreo Freddy Borges Flores, junto con el presidente de Bolivariana de Aeropuertos, Leonardo Briceño, visitaron el terminal Juan Pablo Pérez Alfonso y el aeropuerto Alberto Carnevali, ubicados en el estado Mérida, así como el aeropuerto internacional La Chinita en el estado Zulia y el aeropuerto internacional Jacinto Lara, situado en el estado Lara. Un funcionario de la Policía Nacional habría resultado herido durante un supuesto despliegue de comisiones en la parroquia El Valle de Caracas. En las últimas horas se habrían registrado diversos enfrentamientos entre efectivos policiales y sujetos armados en el barrio El 70. Los uniformados estarían en la búsqueda de delincuentes que operan en la zona. Fueron detenidos 4 presuntos miembros de la organización criminal Los Maneros, la cual se dedica al robo en diversas zonas de la ciudad de Caracas. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, indicó que los identificados como Johnny González, de 34 años, Michael Vergara, de 20, Dailene Heredia, de 22, y Eliani Planchard, de 23, se encargaban supuestamente de someter a los transeúntes con el objetivo de despojarlos de sus pertenencias. En el operativo fueron incautados como evidencia una moto, un arma de fuego y 3 teléfonos celulares. Los sospechosos quedaron a la orden del Ministerio Público. Con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Perú extiende estado de emergencia por brote de dengue. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Nigeria, donde 15 niños murieron y otros 25 se encuentran desaparecidos luego de que la embarcación en la que navegaban naufragó en el río Shagar, en el estado de Sokoto. Los jóvenes buscaban leña al otro lado del río cuando el peso de la madera provocó que el bote se hundiera. Equipos de rescate continúan las labores de búsqueda debido a que fueron informados de que cerca de 40 niños se encontraban a bordo de esta precaria embarcación. Y este miércoles, alrededor de 5.000 militares y efectivos policiales retirados protestaron en Bogotá, Colombia, en rechazo a las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro y los diálogos establecidos con los grupos armados bajo el proyecto denominado Paz Total. Los militares argumentaron que las reformas han impulsado que las autoridades no sean respetadas en la actualidad, al tiempo que rechazaron la decisión del Consejo de Estado de suspender la mesada 14. La concentración finalizó sin alteraciones del orden público. Seguimos en Colombia. El presidente Gustavo Petro anunció un aumento salarial de 14,62% para los empleados públicos, con retroactivo desde el 1 de enero de este año. De esta manera, los trabajadores de las entidades del gobierno pasarán a cobrar mensualmente 1.745.662 pesos, lo que equivale a $382. 3 personas fueron detenidas en la provincia de Tungurahua, Ecuador, por presuntamente dedicarse al tráfico de migrantes. El Ministerio Público de ese país detalló que fueron realizados varios allanamientos en diversos sectores de la entidad durante un operativo contra la trata de personas. Asimismo, indicó que en las próximas horas serán dados a conocer los cargos por los que serán imputados. Grupos armados de Palestina dispararon cientos de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel como respuesta a recientes bombardeos israelitas
que dejaron más de 20 muertos en territorio palestino. Hasta el momento se desconoce el balance o si hay víctimas mortales en Israel. Mediante un comunicado conjunto, varias organizaciones terroristas palestinas amenazaron a las autoridades del Estado judío con una escalada de violencia. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó nuevamente a la Organización de Estados Americanos, OEA, y pidió que ésta desaparezca. Asimismo, aseguró que el organismo no tiene autoridad moral ni política al pretender atacar a diversos gobiernos de la región, por lo que señaló que se trata de una organización desacreditada. El gobierno de Perú anunció la extensión del estado de emergencia por brote de dengue en 20 regiones del país y controlar así la propagación de la enfermedad que ha dejado más de 60 fallecidos en lo que va de año. Las autoridades también indicaron que otorgarán cerca de 9 millones de dólares a los gobiernos regionales para intensificar las labores de prevención durante 4 meses. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. Cardenales de Lara anunció el cuerpo técnico que acompañará al manager Henry Blanco en la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En la plantilla destaca el ex Grande Liga César Isturiz como coach de banca, quien ocupará este rol por primera vez en su carrera, mientras que Ricky Bonds será el entrenador de picheo. Selwyn Lagaine, el instructor de bateo. Por su parte, Tomás Pérez se repite como consejero en primera base y Nelson Prada fungirá como coach en la antesala. Además de estos nombres, los crepusculares también realzan la presencia de Kenny Díaz en el staff, quien se encargará del control de calidad del equipo. Este miércoles se jugó el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Inter y el Milan. Y el capitán y leyenda del Barcelona, Sergio Busquets, anunció que dejará el club al finalizar la actual temporada. Hacemos con esto un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carla Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Dan Celis, vicepresidente de Fede Cámaras y candidato a la presidencia de este organismo. Bueno, estamos para compartir, por supuesto, con Adán Celis, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Importante, Adán, que estés con nosotros porque hay varios temas, como dicen, en la agenda de trabajo, en esta agenda para la conversación. Y evidentemente el tema económico ocupa un lugar prominente, un lugar de jerarquía, porque, bueno, se generó el año pasado, y siempre recapitulamos, un nivel de expectativa muy bueno, interesante, apreciable, pero de repente entramos un último cuatrimestre dando tumbos y arrancamos un tercer trimestre también con un gran nivel de incertidumbre. ¿Cómo examinas, cómo evalúas tú la situación en este momento? Y por supuesto, bienvenido, ¿no? Bueno, Carlos, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a esta casa tan noble con los empresarios, que siempre está abierta a invitarnos y a que vengamos a una conversación donde lo más importante siempre es poner el país adelante, ¿no? Sí, bueno, nosotros veníamos en un proceso, por lo menos de movilidad, de algo de recuperación que venía marchando desde el último semestre del año pasado y el último semestre, y bueno, se ha ralentizado un poco. Eso también es multisectorial, ¿no? Hay sectores que se afectan unos más que otros, ¿no? Pero en general sí tenemos una ralentización porque, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Necesitamos que hayan cambios profundos en el marco jurídico económico del país. Tenemos que crear leyes que en vez de estar cortando la iniciativa y cortando el emprendimiento y cortando las inversiones, vayan más bien a profundizar un proceso de inversión, atracción de inversiones, que nos hagamos atractivos para las inversiones. Entonces, en ese sentido tenemos que ir avanzando en ese proceso, por lo menos nosotros estamos tratando de hacer algo. Ayer tuvimos un evento muy importante, vino una misión
de empresarios franceses, más de 15 empresarios, estuvieron también con la vicepresidenta reunidos, estuvieron con nosotros abriendo el país. Nosotros por nuestro lado estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos tratando de que la gente vea que en este país no es que nos estamos comiendo unos con otros y es que el país no tiene movilización, no tiene nada, sino que es un país que está tratando de seguir adelante, que hay una clase empresarial que sigue apostando al país, que habemos unos venezolanos que vamos todos los días a trabajar y que bueno, que vuelvan a ver a Venezuela en la comunidad internacional. Ese es el trabajo de nosotros, pero tiene que ir acompañado evidentemente sí con cambios en ese marco jurídico. Claro, ahora, algo ocurrió. El año pasado finalizamos el 2021 con buenas perspectivas, entramos al primer trimestre del año 2022, vino el primer frenazo que fue el impuesto general a las transacciones financieras, ahí comenzó la declinación, llegamos a un disparo en el mercado cambiario, en la paridad dólar-bolívar en el mes de agosto y cerramos, como te decía antes, el cuatrimestre dando tumbos, ¿no? Y lo que va hasta ahora no es lo mejor posible, a lo mejor sí hay mejores posibilidades, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió que surgió ese frenazo repentino? Bueno, tú dijiste varias de las cosas, ¿no? El IGTF fue un factor fundamental. Creo que veníamos en ese impulso y este impuesto afectó en forma muy importante el sentido, por lo menos, de esa dolarización hacia donde llegó el país. Creo que bueno, el mismo presidente acaba de hacer unos anuncios en los temas salariales, ¿no? Independientemente del valor o no del impuesto, habló de que el aumento eran dólares, el cestatique y otras cosas, ¿no? Habló del tema de dólares. Yo creo que es bien importante ese paso que se está dando, pero que también vaya a otras cosas, ¿no? Pero eso hay que consolidarlo con decisiones. Tenemos que ir también, entonces, si estamos hablando de dolarizaciones de sueldo, ¿por qué no hablar también de dolarizaciones de otras cosas en la economía? Que se permita el libre flujo de intercambio de la divisa, que uno pueda transferir entre bancos, que los préstamos en dólares también sean absolutamente abiertos, para empezar a darle otra vez esa movilidad. Ya yo creo que hay, por ejemplo, dirán una que salida. las sanciones no lo permiten. Bueno, pero está el tema sancionatorio, por supuesto que ningún país quiere estar sancionado. Que cualquier venezolano que esté pidiendo una sanción es un venezolano que no quiere a su país. Nosotros lo que sí estamos pidiendo es que evidentemente vayamos a un proceso en que se revisen esas sanciones, que se permita, por lo menos desde un primer paso, todo lo que es el tema sancionatorio sobre la parte económica se abra, ¿no? Yo creo que más bien si tenemos un país que esté andando económicamente, ese país tiene más probabilidades de que se produzcan cambios, de que se produzcan cosas, un país que esté en una situación crítica, ¿no? Y adicionalmente al tema sancionatorio, que está también el tema del marco jurídico y las regulaciones. Por eso nosotros venimos con esta misión, por ejemplo, de franceses. Se están yendo muy positivos del país, están viendo que hay una forma distinta de trato, especialmente por las autoridades. Estuvieron muy contentos con la reunión ayer con el Ejecutivo. Eso es importante, que nosotros nos hagamos atractivos a las inversiones, que le demos confianza a la gente a venir a Venezuela. Ahora, tiene que haber para ello, si hablas de inversión internacional, tiene que haber seguridad jurídica, eso por una parte, ¿no? Y también que ciertas cosas a lo interno comiencen también a flexibilizarse, tienen que tomarse decisiones en el área tributaria, está el tema de la armonización tributaria, está el tema de ese vaso constrictor que es el encaje legal para la banca, la posibilidad esa de que hablábamos antes. Bueno, si no tenemos crédito acá, por lo menos permítannos tratar de lograr financiamiento internacional. Todo eso está de por medio. Pero si no se abren las compuertas y la decisión está en manos del Ejecutivo, muy poco se puede hacer, ¿eh? Yo estoy seguro, Carlos, que vamos a ir a un proceso. Mira, la situación del país es muy difícil, es muy crítica. Esa Venezuela rentista ya cambió, tenemos que pasar a esa Venezuela productiva. No hay los recursos de antes, es la única manera que el país se desarrolle hoy en día a través de su sector privado. El sector privado es el motor fundamental hoy en día de la economía. Hay que crear leyes en eso, hay que modificar leyes en función a eso. Es la única salida aquí. Sí. Realmente el tema petrolero no ha habido un crecimiento importante de la producción ni en nada en las otras áreas. Y no tenemos va a ser fácil recuperarlo. Tenemos que ir a aumentar los ingresos y a rebajar los gastos para que, entre otras cosas, también se puedan dar mejores aumentos salariales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, unas cosas, entre todas esas cosas que hablaste hay otra cosa muy importante. El Estado tiene más de 800 empresas en manos del Estado
que son empresas ineficientes, que son empresas que no aportan valor importante a la sociedad. Asóciate, si no quieres perder la mayoría accionaria, asóciate. Claro, vamos a agarrar esas empresas y vamos a abrirlas a la inversión privada, que la inversión privada es productiva. Hoy en día los venezolanos saben que cada empresa manejada por el sector privado es una empresa eficiente, es una empresa que da buenos empleos, una empresa que está trabajando, etcétera, etcétera. Vamos a agarrar en un proceso licitatorio transparente, bien hecho, que se ha hecho en el pasado, a llevar esas empresas al sector privado. Mira, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Adán Celis, primer vicepresidente de Fedecámaras. Bien, continuamos conversando con Adán Celis, primer vicepresidente de Fedecámaras. Bueno, próximamente, Adán, hay una asamblea anual de Fedecámaras, como se realiza siempre. Va a ser en el mes de julio, en Maracaibo, el 21 de julio, me decías. Y bueno, tú aspiras, ¿no?, a crear consenso alrededor de un equipo y de una plancha que presenta su opción con alternativas, ¿verdad?, y con propuestas y una filosofía de acción. Háblanos un poquito de eso. Bueno, sí, muchas gracias. El 21 de julio tenemos nuestra asamblea, es la asamblea de Fedecámaras, es la fiesta de los empresarios, ¿no? Nos vamos a reunir en Maracaibo, también en torno a una exposición muy importante que va a haber empresarial allá. Los invito a cualquiera de los venezolanos, los que estén en Maracaibo, cualquiera que quiera ir para allá, que asista, va a ser un evento importante. Pero dentro de eso va a haber la renovación de las autoridades de Fedecámaras. Hoy en día el presidente Fernández, en conjunto con nosotros, hemos hecho una gestión de 2 años. Esa gestión nosotros, el equipo, parte del equipo se mantiene. En mi caso, yo como primer vicepresidente estoy optando a la presidencia, y el ingeniero Felipe Capozolo, un empresario joven, pero con larga tradición también en el ambiente gremial, que era segundo vicepresidente, va acompañándome en la fórmula como primer vicepresidente. Y adicionalmente hemos invitado a la señora Tiziana Polecel, expresidenta de Consecomercio, para que forme parte del equipo, una dirigente también muy importante, pero estamos dándole, para que veas esto, Carlos, hace 20 años que no llegaba una mujer al comité gerencial de Fedecámaras. Estamos nosotros dándole la importancia a la mujer venezolana que participe también en lo más importante de la dirección empresarial del país, y quién mejor que Tiziana, que tiene de paso una trayectoria fantástica en todo el tema de empresarial y con un conocimiento del país muy importante. Así que, y el señor Rafael Trejo, que es nuestro tesorero, que viene de presidir Fedecámaras Carabobo. Así que con este equipo identificado con el país, con este equipo que está arraigado a Venezuela y que queremos seguir produciendo los cambios necesarios y que queremos seguir apostando al país, vamos nosotros a presentar nuestro nombre. Propuestas del grupo que te acompaña, o en general la propuesta que tienen ustedes frente al resto del sector empresarial venezolano. Arrancamos nuestro lanzamiento en Acarigua, muy cercanos a la zona productiva, de paso con algo de sentimiento romántico también, porque mi padre hace 40 años se lanzó a la presidencia de Fedecámaras en Portuguesa, una ciudad, la ciudad hermana de Acarigua, en San Carlos. Pero nosotros el punto fundamental fue lanzarnos en el centro productivo del país, en donde está el granero de la producción venezolana, donde están esos agricultores que están todos los días sin ningún tipo de ayuda, más bien con muchísimas cosas en contra, sembrando los campos, apostando, produciendo maíz, ese maíz que necesitan los venezolanos en las arepas, viene mucho de toda esa zona, de esa zona de esos agricultores, y nosotros quisimos darle un realce a nuestra fórmula, lanzándola en Acarigua. Pero los puntos principales son: nosotros, por supuesto, seguir defendiendo la propiedad privada en forma absoluta. Nosotros en eso somos absolutamente convencidos de que la propiedad privada es el motor de la economía y tiene que defenderse. Pero adicionalmente queremos trabajar en 4 frentes, ¿no? Queremos trabajar en el frente primero de nuestros afiliados. Nosotros tenemos que seguir preocupándonos de las necesidades que tienen nuestros afiliados, de información, de atención que tienen que tener, de también todos los temas financieros de Fedecámaras. Nos queremos ocupar de ese tema, de cómo hacer más viable también nuestra firme posición de Fedecámaras como una estructura sólida financieramente. Pero también queremos hablarle a la sociedad civil, queremos estar con la sociedad civil, con los sindicatos, ¿no? con las universidades, con las academias. También, por supuesto, un poco desmontar una serie de prejuicios que siempre
han existido, pero que se profundizaron en los últimos años alrededor de la empresa privada, ¿no? Claro. Y claro, es un viejo y vetusto discurso que a veces se hace agobiante, que uno lo escucha cada cierto tiempo, pero ven acá, si los tiempos han cambiado, la empresa privada es vital para la dinámica y el país lo económica reconoce. de un país. Y el país lo está reconociendo, pero también Si en la encuesta la empresa privada parece un lugar 57% de aceptación, o 60% de aceptación en manos de los venezolanos que reconocen el trabajo, pero también tenemos que hablarle a los empresarios que no estén afiliados. Desde ese pequeño empresario que tiene un pequeño puesto al más grande que no está afiliado también, para atraerlo, para hacernos atractivos, para que sepan que estar afiliado y que estar en un gremio es importante. Tenemos que hablarle también a esos empresarios y por supuesto al sector público, desde el sector, desde los alcaldes, los gobernadores hasta los más altos funcionarios del Ejecutivo, el conversar, de estar en ese proceso de intercambio, de que nosotros en base a dos palabras muy importantes que yo creo que es la base de la comunicación de las personas, que es en base al respeto y en base al reconocimiento. Ahí queremos estar, nosotros queremos darle al país lo que necesita. Nosotros sabemos cuál es nuestro aporte fundamental al país: empleos, Carlos. Claro. Y productos y servicios de calidad para los venezolanos. Eso es lo que nosotros queremos. Quería comentarte, sin embargo, todo este proceso que bien dices ha venido registrándose, pero uno lo percibe, Adán, como muy lento. Sumamente lento todo este proceso que te deben llevar a modificar en el sistema financiero ciertas cosas para poder tener acceso al crédito, cómo atacar el tema que mencioné antes de la armonización tributaria, cómo hacer con el impuesto general a las transacciones financieras que ha habido propuesta para reducirlo, cómo hacer para enfrentar la variable inflación que es determinante, en fin, son muchas cosas. Bueno, ahí estamos, esa es la idea. La idea es que nosotros tenemos que seguir, nosotros los empresarios, como siempre digo yo, nuestro nombre es empresario, pero nuestro apellido es terquedad, ¿no? Y así que nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir sensibilizando en la necesidad que se produzcan todos esos cambios. Todo eso que tú has dicho, ahí está la receta. No es muy extraña, y tú mismo lo acabas de decir, hay que modificar ITF, hay que todo el tema de la armonización tributaria, hay que privatizar, hay que darle apertura al sector privado a empresas que están en manos del Estado para que puedan aportar y darle valor a la sociedad, y muchas otras cosas. Nuestro papel es seguir conversando, nuestro papel es seguir sensibilizando e insistiendo, y no nos vamos a cansar nunca. Bien, Adán, bueno, estaremos pendientes de todo este proceso. Muchas gracias, muy amable por haber estado en la mañana de hoy con nosotros. Mientras tanto, nos vamos a una pausa y al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Yo soy Maite García y tengo el placer de acompañarlos durante estos minutos haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento que están en tendencia para que así ustedes se actualicen y por supuesto también queremos que se actualicen a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcíaG. Si tienen café en mano, vamos a dar inicio de una vez a las noticias de arte y espectáculo contándoles que guionistas de Estados Unidos esperan que la negociación del sindicato de directores presione a los estudios. El sindicato de guionistas de Hollywood espera que el comienzo de las negociaciones entre el gremio de directores de Estados Unidos y la Alianza de Productores de Cine y Televisión presione a los grandes estudios y les ayude a alcanzar sus demandas contractuales. Creo que si los miembros del sindicato de directores se unen a los paros, los estudios no van a tener otra opción que volver a negociar con nosotros hasta alcanzar un acuerdo más justo. Así expresó este martes la escritora Talia Rothenberg desde el piquete convocado en la sede de Netflix en Los Ángeles. Recordemos que desde el sindicato en huelga, desde hace justo una semana, exigen un aumento en los pagos mínimos, un incremento en los incentivos que las plataformas de streaming les pagan por volver a emitir sus producciones y una mayor regulación de las creaciones fruto de la inteligencia artificial. Vamos a cambiar de tema para comentarles sobre La Reina Charlotte, que es una de las series nuevas de Netflix y que por supuesto es la más vista. Para los que les gustan las historias de poder y de amor, pues esta está bastante recomendada para ustedes. Ahora vamos a comentarles acerca de Beetlejuice 2, que se estrenará en el año 2024 con Michael Keaton y Jenna Ortega en su reparto.
La secuela de la cinta del año 1988 se estrenará el 6 de septiembre de 2024 con un reparto en el que pues repetirán actores como el que acabamos de mencionar, Michael Keaton o Winona Ryder, y al que se unirá la hispana Jenna Ortega. Así lo comunicó Warner Bros., estudio encargado de la distribución del film. Beetlejuice 2 comenzará a rodarse en los próximos días en Londres, Reino Unido, y según adelantó el medio especializado Deadline, Tim Burton volverá a ejercer como director de un elenco en el que también estará el intérprete estadounidense Justin Theroux. Plan B Entertainment, que es la productora cofundada por Brad Pitt y Jennifer Aniston, será pues encargada de las labores de producción, mientras que Mike Vukadinovic escribirá el guión. Recordemos que en la película original, un matrimonio recién fallecido se siente molesto por la llegada de una familia a su antigua casa, así que contactan con el retorcido fantasma Beetlejuice para que atormente a los nuevos habitantes de su hogar. Sin duda una película que promete, así que estaremos esperando esa secuela de la película. Vamos a avanzar ahora con más, y es que Jason Momoa habló de su papel como villano en Fast X. Rápidos y Furiosos. Y luego de todo este recorrido, nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculo. Recuerden seguir en sintonía de Televen y por supuesto de las distintas emisiones. Por ahora, los dejo con mis compañeros del noticiero. Bueno, entonces concluimos la primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, la despedida simplemente hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional.